Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hacer la tercera y última clase de Information Retrieval. La intención de la clase de hoy es manejarnos en forma similar a lo que hicimos las dos primeras, tomar algunos ejercicios y usarlos como excusa para poder revisar los temas en particular para esta clase, los temas relacionados con consultas ranqueadas. No, hasta la clase pasada estuvimos trabajando para darle orden, para seleccionar los documentos que contenían ciertos términos y buscando la forma de ver cómo saber qué documentos contenían ciertos términos. La clase de hoy lo que vamos a hacer es buscar la forma de ordenar el resultado de forma tal que los documentos que resultan más relevantes para nuestra consulta estén rankeados mejor que los documentos que resultan menos relevantes. Así que vamos a arrancar. Voy a presentarles. Bueno, ahí ya deberían estar viendo mi ventana. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? Vamos a ver un par de cositas, un par de ejercicios. El primero es un ejercicio de 0 de un parcial que pedía resolver una consulta utilizando TF y DF. Y el segundo es la continuación de lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, en donde trabajábamos con el invertido que nos daba el enunciado, resolvíamos una consulta y el enunciado planteaba un punto adicional en donde se pedía resolver la consulta pero rankeada. Y esa parte todavía no teníamos los videos, así que no la pudimos hacer. La intención es darle cierre a eso también. Ahí me está llegando una notificación, alguien más quiere entrar. Ahí estamos. Bueno, entonces, para empezar vamos a ver un ejercicio que tomamos, creo que hace 2, 3 cuatrimestres atrás, una cosa por el estilo, que es 100% de consultas rankeadas, entonces me pareció que estaba piola para revisar hoy. El ejercicio dice lo siguiente: da los siguientes documentos y nos da 5 documentos: auto rojo, paisaje verde, muro naranja, rojo, amarillo, verde, rojo, azul, blanco, naranja, turquesa, rojo. Esos son los 5 documentos con los que vamos a trabajar y nos pide, por un lado, en el punto A, resolver la consulta muro rojo utilizando TF y DF, indicando los pasos realizados y cómo queda el ranking final. Y en el punto B, analizar el resultado obtenido, qué problema puede identificar, proponer una solución al mismo, indicando cómo se vería modificado el ranking de los documentos en base al cambio sugerido. Entonces vamos a empezar con el punto A y vamos a hacer una breve recapitulación, a ver que todos, el que no llegó a ver todos los videos, que tenga una idea, aunque sea, de qué es lo que vamos a estar intentando hacer. Cuando aplicamos TF y DF vamos a trabajar siempre con dos componentes. Por un lado, el TF, que es la frecuencia del término en el documento, y por otro lado, el IDF, que es la importancia que tiene el término. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por un lado, a nosotros nos interesa saber si un documento, un término aparece una vez, 2 veces o 10 veces, no es lo mismo. Entonces nos interesa poder darle mayor importancia a los documentos que contienen un cierto término muchas veces. Por otro lado, no todos los términos son iguales. Hay términos que pueden aparecer en la mayoría de los documentos, otros términos pueden aparecer en muy pocos documentos.
Entonces, la intención nuestra es darle más importancia a los términos que aparecen en menos documentos, ¿no? Pues son más raros. Entonces, si tenemos un término que es menos frecuente, para nosotros va a ser, y aparece en un documento, eso es más importante que si tenemos un término que está en casi todos los documentos y también aparece en ese documento. Entonces, nosotros cuando calculemos el ranking vamos a tener en cuenta las dos cosas. Vamos a tener en cuenta la frecuencia, porque por supuesto no es lo mismo que el término aparezca una vez que aparezca más, pero también vamos a tener en cuenta cuán importante es ese término. Y vamos a, me quedó cortado acá, pero lo que vamos a hacer es darle un peso que es inversamente proporcional a la cantidad de documentos que lo contiene. ¿Sí? Entonces vamos a buscar una forma de darle ese peso para que los términos que son más raros, o sea, que aparecen en menos documentos, nos den un puntaje más alto para los documentos que los contienen. Esa es la intención. Entonces, en cuanto al TF, que es Term Frequency, tenemos varias opciones, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, si tiene el término, ponemos 1, si no tiene el término, ponemos 0. Podemos también decir, bueno, si aparece una vez, ponemos 1, si aparece 2 veces, la frecuencia es 2, si aparece 10 veces, la frecuencia es 10. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Por un lado, si nosotros tenemos si tenemos un documento que tiene una ocurrencia de un término, sabemos que es menos importante que uno que tiene 5 ocurrencias del término. Ahora, si un término aparece 1000 veces y aparece 1001 vez, ¿varía mucho? No. O sea, cuanto mayor es la frecuencia, cada ocurrencia adicional nos resulta menos importante. Entonces, cuando nosotros le aplicamos directamente la frecuencia, a veces podría llegar a desbalancearnos porque realmente no es lo que necesitamos, ¿no? O sea, a veces que aparezca una vez, que aparezca 2 veces, que aparezca 3 veces, sí nos importa destacarlo. Ahora, una vez que apareció 500 veces y aparece una vez más, ya no es tan importante. Entonces, para evitar darle tanto peso, un peso directo a la frecuencia, lo que se puede hacer es aplicar el logaritmo de forma tal de allanar un poquito esta curva, ¿no? Entonces, al principio, cada aparición es más relevante, pero llega un punto en el cual ya dejamos de darle el impacto o tanto impacto, porque realmente en la vida real no nos significa tanto que aparezca una vez más. Y por otro lado, para calcular el IDF, lo que vamos a hacer es el logaritmo de n. N es la cantidad de documentos que tenemos. En este caso, nosotros creo que teníamos 5 documentos. Entonces, vamos a hacer el logaritmo de n, o sea, de 5 más 1, o sea, 6, dividido la frecuencia del término. Esta frecuencia no es la cantidad de veces que aparece el término en general, tampoco es cuántas veces aparece en un cierto documento, sino que es cuántos documentos contienen al menos una vez el término. Eso es lo que nos interesa saber. Si el documento tiene alguna ocurrencia del término o no. Y lo que vamos a hacer es contar en cuántos documentos aparece alguna vez ese término. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a aplicar el logaritmo. Eso es lo que vamos a hacer con el componente IDF. Entonces, para resolver la consulta, para cada uno de los documentos que vayamos a manejar, lo que vamos a hacer es, para cada uno de los términos que aparecen en la consulta, lo que vamos a calcular su frecuencia por el IDF, que es el logaritmo de n más 1 dividido la frecuencia del término en el total de documentos. Vamos a hacer la sumatoria para cada uno, o sea, aplicándolo esto para cada uno de los términos de la consulta y eso nos va a dar un valor. Ese valor es el que le vamos a asignar a cada uno de los documentos y ese valor es el que vamos a ordenar para determinar cuál es el orden
de relevancia de nuestros documentos para la consulta que estamos haciendo. Esas son las fórmulas. Entonces, volviendo al ejercicio, nosotros teníamos estos 5 documentos. Lo que vamos a necesitar es, por un lado, calcular para muro y para rojo cuál es el IDF. El IDF es propio del término y no depende del documento, ¿no? Porque es en cuántos documentos aparece cada término, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos muro, acá tenemos auto rojo, paisaje verde, muro, aparece en el documento 3, después rojo, mencionar rojo, aparece solo en el documento 3. Rojo, en cambio, aparece en el documento 1, en el documento 4 y en el documento 5. Entonces, para calcular el IDF de muro, va a ser, como son 5 documentos, va a ser el logaritmo de 6, o sea, porque sería 6 sobre 1. Y para calcular el IDF de rojo, lo que vamos a hacer es el logaritmo de 6 dividido 3, porque aparece en 3 documentos. Fíjense que acá rojo aparece 2 veces, pero yo cuento en cuántos documentos aparece. No cuento cuántas ocurrencias hay del término. Me va a pasar al Meet porque alguien está intentando entrar. Ahí lo admitimos. Y seguimos. Entonces, por un lado lo que voy a tener que armar, o lo que voy a tener que fijarme es, para los términos que estoy buscando, ¿cuál es la frecuencia en cada documento, no? Rojo aparece en el documento 1, el documento 2 no tiene ninguno de los dos, el documento 3 tiene el término muro, documento 4 tiene el término rojo y documento 5 tiene el término rojo 2 veces. Entonces, ese es el componente de frecuencia. Acá estoy haciendo directamente la cantidad de ocurrencias, ¿no? Podríamos hacerlo 0,1 o podríamos aplicar el logaritmo sobre estos valores, pero acá para el ejemplo está bien, podemos tomar directamente la frecuencia. Y para el componente de IDF, es lo que hablábamos recién, vamos a hacer para muro el logaritmo de 6, para rojo el logaritmo de, 6 tercios, o sea, 2, ¿sí? Entonces, muro va a tener un IDF de 0,77 y rojo un IDF de 0,3. Entonces, lo que voy a tener que hacer, teniendo estos dos datos, es aplicar la sumatoria. Para cada uno de los documentos, voy a tener que calcular cuál es el ranking que le voy a dar. Va a ser muro, para documento 1 es muro por 0,7, que es 0 por 0,7, o sea, nada, más 1 por 0,3, por ejemplo. Entonces vamos a hacer eso. Esperen que voy a... Otra vez, alguien está intentando entrar. Ahí estamos. Entonces, toda la complejidad de la resolución es esto, saber obtener qué datos tenemos y después combinarlos, que eso es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es, para cada documento, fíjense que hago 0 por el IDF del primer término, que bueno, es 0, más 1 por 0,3, que es el IDF del segundo término. Para el documento 2 ni lo cuento, porque no tiene ninguno de los dos términos. Para el documento 3 es 1 por 0,77 más 0 por 0,3. Para el documento 4 es 0 más 1 por 0,3. Y para el documento 5 es 0 más 2 por 0,3. Entonces, hacemos la suma y estos son los valores que obtenemos. Entonces, ¿cómo quedan rankeados? El documento 3 tiene 0,77. Ese es el primero. Documento 2 tiene 0,6. Ese es el segundo. Y los documentos 3 y 4, el documento 5 era el segundo. Los documentos 1 y 4 me quedan en las posiciones 3 y 4, ¿sí? Porque tienen el mismo ranking. La realidad es que no existe un orden de
digamos, en función de TF y DF no hay ningún orden que nosotros podamos decir que tiene. Cualquiera de los dos debería darnos igual. Ahora, veamos cómo estaban los documentos. Fíjense, auto rojo, paisaje verde, muro naranja, y después tenemos rojo, y después tenemos el documento 5, que tiene un montón de términos, un montón de colores, entre los cuales aparece rojo 2 veces. Ahora, en el punto B, nosotros nos decía, esta es la respuesta para el punto A, ¿no? O sea, el punto A nos pedía determinar, resolver la consulta usando TF y DF y determinar en qué orden, cuál es el orden resultante para los documentos que tenemos como resultado de la consulta. Algunas cosas importantes. El documento 2 no es parte del resultado de la consulta porque el documento 2 no tiene ninguno de los dos términos, ¿sí? Así que el documento 2 directamente lo tenemos que obviarlo. Hacemos de cuenta que no existe porque el documento 2 tiene frecuencia 0 para ambos términos, así que sabemos que no es relevante para nosotros. Después tenemos que el documento que mejor rankea es el que tiene el término más raro, ¿no? Que es muro, que es el término que aparece en un solo documento. Y el segundo, fíjense que es el documento 5, no porque sea particular, o sea, ¿qué varía con respecto al documento 4 y al documento 1? Aparece 2 veces, pero también es cierto que el documento 5 es mucho más largo. Entonces nosotros tenemos que, como es largo, evidentemente, o sea, el término, pueden aparecer muchos términos muchas veces, ¿no? O sea, si nosotros tomáramos, no sé, un diccionario, vamos a tener que todos los términos aparecen en algún momento. Ahora, es algo que tiene que ver, que debería rankear mejor como resultado de nuestra consulta, porque tiene el término, no, porque en realidad habla de todo, es muy poco específico. Nosotros lo que necesitamos es algo que hable de lo que contenga los términos que nosotros buscamos y sea lo más específico y lo más, o sea, y hable lo menos posible de lo demás, ¿no? O sea, porque eso es lo que a nosotros nos va a servir como documento más relevante. Si nosotros tenemos un documento que tiene todos los términos, en definitiva habla de todo, pero no es específico para la consulta que nosotros estamos buscando. Entonces, acá tenemos todos los colores y, por supuesto, rojo aparece más de una vez, pero la realidad es que no es un documento que a nosotros nos resulte particularmente interesante. Lo que pasa es que acá este documento 5 gana por ser un documento largo. Me voy a pasar que alguien está esperando. A ver, y me fijo. N es la cantidad de documentos, N más 1, sí. 6 es porque es N más 1, exactamente. Estoy aprovechando para mirar las preguntas. Porque particularmente porque estamos trabajando con 5 documentos y para el parcial no hay ningún problema en usar directamente la frecuencia, se puede usar. Ahora, si posiblemente puedas aplicar el logaritmo y demás, no hay problema. Lo que pasa es que la realidad es que como resolución de ejercicio de parcial nosotros no lo pedíamos y no es, digamos, para este ejercicio de juguete no es importante, pero podrías tranquilamente hacer el logaritmo de 1 más la frecuencia, por ejemplo, y usar eso. Eso estaría bien también. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Sobre eso. O sea, este método no valora, por ejemplo, si el documento 4 tuviese solo rojo, o sea, 2 veces la palabra, ¿sería
en términos de ranking, ¿sería lo mismo que el documento 5? ¿O Exacto. vale más? Claro, no es que vale más porque solo habla de... No. Este esquema de TF-IDF, si acá dijeras rojo, valdría lo mismo. Por eso es que auto rojo y rojo también valen lo mismo, ¿no? Claro, sí, lo mismo. Sí, es lo mismo porque lo que hace es tener en cuenta cuántas veces aparece, pero TF-IDF no tiene en cuenta las longitudes de los documentos. Claro. Y entonces, si vos tenés en cuenta la longitud del documento, ahí inmediatamente podés ponderar el peso del término en función de la longitud, ¿no? Si un documento tiene muchas veces el término en relación a cuántos términos tiene en total, es más importante que un documento que tiene una ocurrencia del término o la misma cantidad de ocurrencias del término, pero tiene no sé, 3 o 4 veces más largo que el documento anterior, ¿sí? Porque en proporción ese término aparece más veces, entonces deberíamos nosotros considerarlo. Pero TF-IDF no lo tiene en cuenta eso. Y ese es justamente a donde apunta la pregunta del punto B de este examen, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema que identifican en la resolución que acaban de hacer? Y el problema, claro, es que el documento 5 no debería estar segundo, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros dice, pero ¿por qué el documento 5 está segundo? Sí, es verdad, aparece 2 veces rojo, pero al mismo tiempo tiene todos los demás colores, no tiene nada que ver, o sea, no es algo que debería tener casi la misma importancia que el único documento que tiene el término muros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yendo a eso, a ver, paren que avanzamos esto. Ahí está. Yendo a eso, ¿qué es lo que tendríamos que plantear como resolución del punto B? En el punto B, nosotros nos preguntan qué problema hay. El problema está en que los documentos no están normalizados, ¿no? Porque TF-IDF no tiene en cuenta las longitudes de los documentos. Entonces, eso hace que le dé el mismo peso a 2 documentos. Uno tal vez tiene solo uno de los términos buscados y el otro tiene, no sé, la cantidad de términos que ustedes quieran y una ocurrencia del término buscado. Y para TF-IDF eso sería lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se puede plantear? Ahí lo que hay que buscar es un esquema que nos permita normalizar las longitudes, o sea, darle más importancia a la proporción de ocurrencia del término en los documentos que a la cantidad, ¿no? Entonces, lo que hace BM25 es proponer un componente de normalización en donde la frecuencia la dividimos por un valor, que lo calculamos de esta forma, que en realidad lo que nos va a permitir es tomar la longitud del documento en función de la longitud promedio, bueno, y eso nos va a permitir ponderar el valor en función de esa relación que existe, ¿no? Entre la longitud del documento puntual y la longitud promedio de los documentos. Con esto nosotros lo que vamos a lograr es que si hay un documento muy largo, no tenga tanta posibilidad de salir mejor rankeado, por decirlo, solo por ser largo. Entonces, para la resolución de este punto podrían hacer 2 cosas. Una es decir, bueno, vamos a agregar el componente de normalización que propone BM25. La otra es decir, bueno, voy a aplicar BM25 porque BM25 normaliza los documentos. Lo importante en cualquiera de los 2 casos es que para la resolución puntual de este ejercicio era que se mencione que lo importante era justamente el tema de que necesitábamos normalizar las longitudes de los documentos, porque si no, estamos favoreciendo documentos solo por ser largos. Y en realidad nosotros lo que necesitamos es saber
cuál es la proporción de aparición de estos términos en el documento más que la cantidad, ¿no? Y eso, para eso necesitamos normalizar. Entonces, volviendo al ejercicio, porque decía cómo se vería modificado el ranking de documentos en base al cambio sugerido. O sea, no era solo decir, en vez de usar TF y DF, podríamos usar BM25, sino que habría que explicar cómo se modificaría el ranking en función de este cambio. Entonces, volviendo al ejercicio, lo que necesitamos es, por un lado, todo lo que ya hicimos con TF y DF, pero también tenemos que ver las longitudes de los documentos para poder normalizarlo. Entonces, documento 1 tiene 2 términos, el documento 2, 2, el documento 3, 2, el documento 4, 1, el documento 5, 8. ¿Sí? Nosotros sacamos las longitudes de cada documento y sacamos el promedio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por un lado, calcular la longitud en función del promedio, 0,66 para los 3 primeros, 0,33 y 2,66 para el último, y después aplicar la formulita que teníamos definida, ¿no? Entonces, 1 menos B, más B por este valor que obtenemos, que es la longitud de cada documento en función de la longitud promedio de los documentos. Para estos cálculos usé un B de 0,75. Así que acá sería 0,75 por 0,66 más 0,25, por ejemplo, para el primero. ¿Sí? Entonces, con estos valores lo que vamos a hacer es dividir la frecuencia por estos valores. Entonces, de esta forma, no vamos a estar considerando la frecuencia directamente, sino que vamos a considerarla en función de cuán largo es el documento en relación al promedio de longitudes del documento. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Profe, en el chat, Sí, decime. en el chat preguntan por qué SB. ¿Por qué? A ver, ¿para qué voy a leer? Bueno, ¿por qué Imagino que el B de la fórmula. ¿Por qué 0,75? Digamos, podrías poner valores, o sea, si vos aumentás este B, le vas a estar dando más peso a la relación y menos peso, te va a variar un poquito este componente, pues le vas a dar más peso a la relación que hay entre la longitud del documento puntual y el promedio de documentos, y le estás dando menos, digamos, el peso agregado, ¿no? O sea, si yo tomara 0,8, le voy a dar, esto debería bajar acá, por ejemplo, debería incrementarse más esto, o sea que debería impactarnos negativamente. Pero la realidad es que todas estas, o sea, puntualmente yo tomo 0,75 medio por convención, pero hay cosas que digamos, eventualmente para algún juego de documentos que nosotros tengamos podríamos llegar a modificarlo, ¿no? No es algo que sí o sí tenga que ser de esa forma. Lo que pasa que, bueno, que es como cuando aplico 0,25, el K lo tomo igual a 2, pero podría ser 1,2 también, o podría tomar otros valores, no es valor único. Profe, perdón, ¿podrías explicar de nuevo lo último que habías explicado antes de responder la consulta? Esto, justamente, esto que... Mirá, sí. Lo que hice acá es, como yo lo que quiero es calcular cuál es la longitud de cada documento en función de la longitud promedio, para después normalizar con esa relación que existe, lo primero que hago es sacar la longitud de documentos en cantidad de términos que tiene, ¿no? ¿Cuántos términos tiene cada documento? Y voy a calcular el promedio de esto. ¿Sí? Todos más dividido 5.
Entonces, con esto, yo lo que voy a hacer es calcular para el documento 1, esa proporción va a ser 2 dividido 3, ¿no? O sea, 2 sobre 3, 2 sobre 3, 2 sobre 3, 1 sobre 3 y 8 sobre 3. ¿Sí? Este valor lo que me va a dar entonces es la longitud, lo calculo como la longitud de cada uno de los documentos sobre el promedio de longitudes de todo mi conjunto de documentos, que en este caso son 5. Ahora, para poder matizar el impacto que tiene eso, este valor, yo podría aplicarlo directamente eventualmente, y esto ya me va a servir como un factor de normalización, pero BM25 plantea aplicarlo utilizando esta fórmula. Entonces, yo acá usé un B de 0,75 y lo que hice es 0,75 por este valor que obtuve más 0,25. ¿Sí? Entonces, con estos valores lo que voy a hacer, o sea, esto es lo que voy a usar para normalizar. Y lo que voy a hacer es, voy a seguir teniendo los mismos IDFs que antes, pero el TF, en vez de 1, voy a hacer 1 dividido 0,745, que me va a dar 1,34. El muro, acá que tengo un 1, como muro en el documento 3, esta frecuencia 1 de muro la voy a hacer 1 sobre 0,745. La frecuencia 1 que tenía en el documento 4 de rojo la voy a hacer como 1 sobre 0,497, que fíjense que me da 2,02, y la frecuencia 2 que tenía en el documento 5, que tenía 2 veces, aparecía rojo, la voy a hacer como 2 dividido 2,245. Entonces, en vez de aplicar directamente la frecuencia, lo que voy a hacer yo es usar estos valores que son como frecuencias normalizadas, ¿sí? Entonces, fíjense que el documento 2, el documento 4, que tiene solo un término y ese término es rojo, ahora va a tener digamos, post-normalización, va a tener este TF más alto, y el documento 5, que aparecía 2 veces, pero tiene un montón de términos, va a tener un TF más bajo, ¿sí? Esto se debe solo a la longitud de cada documento en función del promedio de longitudes que tenemos, ¿sí? Es lo único que hice. Entonces, haciendo esto, con estos nuevos números, me va a dar que el documento 1 es 0,3, que es el IDF de rojo, por 1,34, que es el TF. Acá voy a tener 0,77, que es el IDF de muro, por 1,34, que es el TF. En el documento 4 voy a tener el 0,3 por 2,02. Y en el documento 5 voy a tener el 0,3, que es el IDF de rojo, por 0,89, que es el TF normalizado que obtuve. Entonces, luego de hacer el cambio que sugerimos, lo que me van a quedar rankeados, primero el documento 3, que fíjense que es el único que tiene el término muro. Después el documento 4, que tiene el término rojo una vez, pero solo tiene un término y es rojo. Después el documento 1, que es el que tiene 2 términos y uno de ellos es rojo. Y último, me va a quedar el documento 4, que habla de todo un poco y entre ellos menciona 2 veces al rojo. ¿Sí? Esto no es BM25, ¿sí? Lo que hicimos acá fue aplicar el componente de normalización de BM25 que ataca el problema que estábamos teniendo en el punto anterior, pero no es la fórmula completa de BM25. Tomamos la frecuencia directa. ¿Hasta acá vamos bien?
Si alguien quiere preguntar, quiere desmutearse, no hay problema. Bueno, entonces, esta era una alternativa de solución. La otra alternativa de solución que teníamos era aplicar, decir, bueno, lo voy a resolver con BM25, porque yo sé que la fórmula de BM25 contempla la normalización de los documentos. La fórmula de BM25, ¿en qué difiere de lo que hicimos recién? Esto es igual, lo que difiere es en esto. Esto es cómo calcula la frecuencia del término BM25, que también para poder graduar cuál es el impacto que se le da a la frecuencia, usa un parámetro K, donde nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, definir K y calcularlo utilizando la frecuencia, ¿no? Pero si, por ejemplo, K vale 2, acá vamos a tener la frecuencia por 3, porque es K más 1, dividido la frecuencia más 2, ¿sí? Si acá K fuera 0, nosotros tenemos acá la frecuencia dividida la frecuencia, lo que nos va a dar es una fórmula que va a valer 0 si el término no se encuentra en el documento y 1 si el término sí se encuentra en el documento. Y si K tendiera a infinito, vamos a tener la frecuencia, ¿no? Porque es esto por la frecuencia, o sea, nos va a quedar dividido K, bueno, más la frecuencia, que es chiquita, es un valor chiquito, va a tender a tener el valor de la frecuencia, ¿sí? Esta es la fórmula de BM25. Si nosotros quisiéramos, o sea, para la resolución se podía haber hecho directamente aplicando esta fórmula o lo que nosotros hicimos antes. En cualquiera de los dos casos, lo importante era mencionar bien, enunciar bien cuál es el problema, que está relacionado con la diferencia en las longitudes de los documentos que tenemos en el conjunto de documentos y que TF y DF, como toma la frecuencia, no tiene en cuenta eso y no hace nada para evitar que eso impacte en el resultado. Y había que mencionar que era necesario normalizar. Después de eso se podía optar por normalizar, por agregar solo el componente de normalización o por aplicar BM25. ¿Sí? Las dos cosas podían ser válidas, pero tenía que estar explicado, eso sí. A ver, me parece que hay alguien que quiere entrar. Ahí estamos. Bueno. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, al final no entendí cómo tendríamos que tomar K. O sea, le ponemos un valor... no sé, porque dijiste tipo si es 0, si es infinito, pero no. ¿Qué valor le pondríamos si quisiéramos aplicar el...? No, como valores... No, yo les muestro, les comentaba esto para que ustedes vean cómo la fórmula puede oscilar desde el modelo de 0,1 que teníamos al principio, o sea, si aparece o no aparece, al modelo de frecuencia con impacto directo del valor de la frecuencia, ¿no? En función del valor que se ponga, ahí nosotros podemos graduar cuál es el impacto que queremos darle a la frecuencia. Por eso es que mencioné los dos extremos. 1.2 o 2 son valores que se usan habitualmente, pero no es que tenés que ponerle un valor específico, o sea, lo que yo dije de si esto tendiera infinito,
tomaría el valor de la frecuencia directo, pero la realidad es que a nosotros justamente eso no nos interesa, ¿no? Porque es lo que decíamos antes, si nosotros tenemos un documento que tiene 1000 ocurrencias de un término y aparece una vez más, no nos interesa darle un peso directo a esa última aparición. Así que no es que es un valor que nosotros busquemos darle. Lo mencioné solo para que vean que en realidad esta fórmula podría permitirnos tomar valores que van desde el modelo 0,1 hasta el modelo en donde se aplica la frecuencia directamente. Ok, perfecto, gracias. Sí. ¿Alguna otra cosita con esto? Bueno, si no hay dudas con esta resolución, lo siguiente que vamos a hacer es retomar el ejercicio que tuvimos la clase pasada, que con Dami pudieron resolver la primera parte, pero les quedó una partecita sin resolver porque no estaban todavía los videos para la clase pasada. Ahora que tenemos los videos de ranqueadas, podemos ver cómo se resolvería el punto B. Entonces, solo para recapitular, en lo que nos está dando este ejercicio son, por un lado, es un invertido con front coding, porque tenemos iguales, distintos, punteros al léxico y punteros a documentos. Así que sabemos que está almacenado usando front coding parcial. Digo parcial porque aparecen estos ceros, digamos, a los 0, a los 3 y a los 3 más. Entonces sabemos que es front coding parcial. Y nos dice cuál es el léxico concatenado y cuáles son los punteros a documentos concatenados. Entonces, con esto, la clase pasada con Damián lograron resolver esta consulta, pudieron ver cómo interpretar esta información que nos daba para llegar a entender cuáles eran los documentos que tenían aquel, arbusto y azul. Eso era parte de la resolución del punto A, y si alguno no tuvo la oportunidad de estar en la clase, está el video subido a YouTube para que lo revisen. Eso lo vimos la vez pasada. Lo que nos quedó pendiente es la segunda parte que dice, para consulta ranqueada, aquel arbusto azul, determinar el TF-DF de cada documento, resultado de la búsqueda e indicar cómo quedaría el orden de los documentos. Bueno, resultado de la misma, ¿no? O sea, está redactado en forma... pero el punto es que nosotros necesitamos saber no solo qué documentos tienen estos términos, sino que también cómo rankearlos. Y cuando nosotros los rankeamos, acá aparece que no... Cuando nosotros hacemos la consulta a aquel arbusto azul, buscamos los documentos que contengan todos los términos. Cuando nosotros hacemos la consulta rankeada de aquel arbusto azul, puede ser que el resultado tenga un término, 2 términos o todos los términos, ¿sí? Ya no vamos a estar haciendo el AND como hicimos en el punto A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En base a la estructura anterior, nosotros sabemos que los documentos tienen estos términos. Lo que no sabemos es el orden, porque como no tenemos en el índice guardada información de las posiciones, el documento 1 podría ser aquel arbusto azul, azul arbusto aquel azul. No, eso no lo sabemos. Lo mismo árbol amarillento o amarillento árbol. El orden de los términos dentro de cada documento no lo sabemos, pero sí sabemos que el documento 1 tiene aquel arbusto azul, el documento 2 tiene árbol amarillento, el documento 3 arbusto amarillo azul, el documento 4 árbol azul amarillento ancestral. Estos son nuestros 4 documentos.
Para los efectos de la consulta, nosotros no necesitamos tampoco reconstruir los 4 documentos. Lo que nos interesa saber es que aquel aparece en el documento 1, arbusto aparece en el 1 y el 3, y azul aparece en el 1, el 3 y el 4. Esas son las cosas que nosotros necesitamos saber, ¿sí? Que aquel aparece en el 1, arbusto 1 y 3, y azul 1, 3 y 4. Esas son los, digamos, eso es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, el documento 2, por ejemplo, que tiene árbol amarillento, y ni árbol ni amarillento son términos que nosotros estemos buscando, para la resolución de nuestro ejercicio realmente no es importante. Lo pusimos solo para que sirva como guía, pero no es algo importante. Lo que sí es importante es que en función del análisis de los punteros, tenemos como mucho 4, o sea, sabemos que tenemos 4 documentos. Y esto es importante para poder calcular los IDFs. Entonces, no nos interesa saber exactamente cómo están compuestos los documentos, pero sí nos interesa saber que son 4. Tampoco nos interesan los términos que no aparecen en la consulta, porque no es BM25 en donde tenemos que, por ejemplo, normalizar, y para eso necesitamos saber la cantidad de términos que tiene un documento. Solamente necesitamos saber la frecuencia, que es en cuanto, o sea, la frecuencia y la cantidad total de documentos. Como en este caso no tenemos información, tenemos solo los punteros, pero no tenemos ubicaciones, la frecuencia vamos a tener que asumir que es 1, ¿sí? Que va a ser 0 si no está y 1 si está, porque no tenemos un índice que guarde posiciones. Si nosotros acá tuviéramos esto mismo que tenemos acá, pero supiéramos que, no sé, para el documento 2, no sé, con frecuencia 2 aparece la posición 1 y la 3, y así con todos los términos, nosotros podríamos incluso saber la frecuencia del término y tendríamos también la posibilidad de calcular la longitud de todos los documentos, porque podríamos saber cuántas veces aparece cada uno de los términos y podríamos aplicar BM25. En este caso, como no aparecen esos datos, no es posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el TF, como hablábamos recién, lo que sabemos es en qué documentos aparece. Así que vamos a usar el esquema en donde la frecuencia es 0 o es 1, ¿sí? La realidad es que podría ser aquel arbusto azul y no lo sabemos. Así que para nosotros aquel aparece una vez, arbusto aparece una vez y azul aparece una vez. Lo mismo en el documento 3 con arbusto azul y en el 4 con azul, ¿sí? Esto es el TF. Por otro lado, tenemos el IDF. Sabemos que son 4 documentos. Entonces, ¿cómo calculamos el IDF? Para aquel va a ser 5, porque acuérdense que es 4 más 1, dividido 1, o sea, 5, y a eso le aplicamos el logaritmo. Para arbusto aparecen 2 documentos, así que es 5 medios, y a eso le aplicamos el logaritmo. Y para azul aparecen 3 documentos, así que es 5 tercios, y a eso le aplicamos el logaritmo y nos da estos valores, si no hice mal las cuentas. Y con lo anterior, entonces, sabiendo el TF y sabiendo el IDF, lo que vamos a tener que hacer es, para el documento 1, hacer 1 por 0,6989, más 1 por 0,3979, más 1 por 0,2218. Para el documento 3, vamos a hacer 1 por 0,3979 más 1 por 0,2218. Y para el documento 4 vamos a hacer 1 por 0,2218. ¿Sí? Estos van a ser los valores que vamos a tener como TF y DF de cada uno de los documentos. 1, 3 y 4. Como no tenemos frecuencias, estamos aplicando 1, esa es la salvedad,
y estamos considerando que el índice es completo, entonces no tenemos otros documentos y trabajamos con un universo de 4 documentos nada más. Pero con esos datos podemos calcular que el documento 1 va a rankear mejor, después le va a seguir el documento 3 y por último el documento 4. Y eso es básicamente lo que pedía el ejercicio de, digamos, la segunda parte del ejercicio que vimos la clase pasada con Dami. Ahí está. Así ya nos quedó ordenado. Lo que había que hacer era, sabiendo cuáles son los documentos y sabiendo cómo están almacenados los punteros, nosotros podíamos calcular cuál es el número máximo de documentos al que apuntamos. Sabiendo el número máximo de documentos, sabemos cuántos documentos tenemos y podemos calcular los IDFs. Y a su vez, para los TFs, sabemos cuántos punteros hay, ¿no? Sabemos que está en el documento 1, el documento 1 y 3, y 1, 3 y 4. Entonces, podemos saber en cuántos documentos aparece cada uno de los términos y calcular el valor el peso que tiene cada término. Fíjense que aquel, que es el documento que aparece en un solo término, es el término que aparece en un solo documento, es el que tiene mayor peso, ¿no? Porque para nosotros aquel es más importante. Azul aparecen todos, no, casi todos, entonces azul es menos importante. ¿Pregunta? Sí. Sí, algo que no me queda claro es, una vez nosotros hacemos el ranking de los documentos, ¿qué tenemos de información con eso? Tipo, ¿para qué lo usamos, ese ranking? Este es el orden. Si vos tuvieras que decir, bueno, tengo la consulta, aquel arbusto azul, y necesito saber cuáles son los documentos en orden de importancia, vas a listar primero el documento 1, después el 3 y después el 4. El 2 no lo listás porque no tiene ninguno de los términos, entonces ni rankea. Es el orden en el que vas a listar tu resultado. Claro, pero, o sea, es solo eso, o sea, solo, tipo, orden de importancia de documentos, nada más, tipo, no... Como, Claro, lo que pasa claro, es como que relevancia, está bien, es claro. importante, ¿no? Es No, importante de hecho porque... hace que capaz sea crítico de cara al resultado que le está dando a un usuario, ¿no? O sea, justamente es algo muy, muy crítico. Imagínate si Porque vos justamente buscás... querés... Sí, te dejo a ti. No, imagínate si vos buscás en Google lo que sea que busques y te aparecen primero los documentos que te resultan menos relevantes. O sea, vas a buscar otro buscador, ¿no? O sea, es importante saber no solo qué documentos pueden llegar a tener el término, que es lo que hacíamos con un archivo invertido, sino también cuáles son más importantes, cuáles son más relevantes para la consulta. Fíjate que acá, si el término es raro, es un término que aparece en pocos documentos, lo vamos a valorar mucho más, por ejemplo, porque es más importante, ¿no? Para nosotros. Si hay un documento que lo tiene, para nosotros va a ser un documento más importante y le vamos a tener que dar más peso que si es un término que tienen todos, básicamente. Ok, buenísimo. Sí, no lo había pensado por ahí. Sí, es importante saber cuál es la relevancia de cada documento ante una consulta, porque no nos da lo mismo devolver un resultado en un orden que en otro. Sí, igual y sumado a eso también hay una cuestión un poco más de fondo que tiene que ver con comportamientos después que pueden llegar a tener a nivel de experiencia de los usuarios y demás que por como muchas veces se muestran los resultados, capaz que vos sabés que un usuario no va más allá de ver los primeros 10 resultados como mucho, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones por las que también hacen que esto sea crítico, después de cómo lo aplicás y se une también en cómo mostrás esa interfaz y demás. O sea, hay un montón de cuestiones alrededor de esto, no es menor. Claro. No, tal cual. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
¿Alguna otra duda? ¿Entendieron los dos ejemplos que vimos? Sí, a ver, voy al chat porque no estoy media ciega. Decinos, ¿qué duda tenés de la clase pasada? Bueno, el espacio que ocupa. Mira, vamos a ver. A ver, espera, vamos a volver, por ejemplo, a este ejercicio, ¿no? Supongamos que tenemos esto, ¿no? Y nos pregunte el espacio que ocupa. Nosotros tenemos los términos concatenados, estos son bytes, ¿no? Entonces acá tenemos 1, 2, bueno, 33, 34, 35, 36 bytes. Esta primera estructura ocupa 36 bytes. Los punteros son bits, porque son 0, 1, esto está codificado, son bits, ¿no? Aparecen del mismo tamaño acá, pero solo porque necesitamos poder leerlo, pero son bits. Entonces tenemos 6, 25, 26, 27, 28, 29, dividido 8, 6 y pico, 7, podemos decir, ¿no? Entonces teníamos 36 y esto completando ceros para completar el byte, podríamos decir que sí, 6 por 8 más un puchito más, no sé, 7 supongamos, ¿no? Y después tenemos que considerar que tenemos esta estructura. Estos son todos números, que son punteros. Entonces tenemos que definir en cuánto almacenamos uno de estos punteros y lo hacemos, en este caso son 2, 4, 6, 7 por 4, 28 por el valor que nosotros definamos que necesitamos para almacenar cada uno de estos punteros, ¿sí? Y así lo tenés que plantear. Estos son bytes, estos son bits, así que seguro tenés que completar, muy probablemente necesites completar o algo. Y estos son punteros y tenés que definir de cuánto y multiplicar por la cantidad. Nada más, nada raro. Es eso. Lo importante acá es entender que estos son bits y estos son bytes, ¿no? Que eso es lo posiblemente más que puede tener es donde al menos yo he visto más errores que alguno tal vez no asocia en el momento que son bits. ¿Por qué en este ejemplo no podíamos usar BM25? Volvamos. En este ejemplo nosotros sabemos para cada término, por ejemplo, para el primero, amarillento. Amarillento sabemos que tiene dos punteros, ¿no? 010 y 010, que como están almacenados, como leemos 010, 010, sabemos que tienen que ser almacenados como distancias, ¿no? Porque no puede aparecer dos veces el mismo puntero. Entonces, sabemos, esto ya nos demuestra, o sea, con esto solo ya sabemos que son distancias. Entonces decimos, bueno, 010 es 2, más 010 es 2, entonces 2 y 2 son 4. Entonces está en el documento 2 y en el documento 4. Pero a nosotros no nos dice, porque esta estructura no está pensada para resolver consultas por proximidad o frase, entonces nosotros no sabemos, no tenemos la estructura, la frecuencia y las, ¿cómo es? Y la frecuencia y las posiciones. Como no tenemos frecuencia y posiciones, el término podría aparecer una vez, 2 veces, 10 veces o 100 veces, ¿sí? Entonces, como
no tenemos ese dato, nosotros no podemos saber la frecuencia real, que lo necesitamos para la fórmula, y no podemos saber la longitud de los documentos, porque podemos saber cuántos términos distintos tiene cada documento, pero no podemos saber cuántas veces se repite cada término. Entonces, como no sabemos las longitudes, no podemos aplicar BM25 porque también lo necesitamos, ¿no? Para normalizar. Entonces, lo más que podríamos hacer con esto que tenemos es hacer un TF-IDF en donde sí podemos sacar la frecuencia como aparece o no, en el esquema más simple, y podemos calcular el IDF porque ahí sí sabemos cada término en cuántos documentos aparece. Entonces podemos, en función del universo total de documentos, saber en cuántos documentos aparece cada uno de los términos que nos interesa. Básicamente por eso. ¿Estamos bien? Buenas, profe, ¿se me escuchan? Sí, decime. ¿Podría hacer unas consultas? Sí, dame un segundo, estaba intentando entender esto. Cuando tenemos la query para tomar la frecuencia, solo se utilizan los documentos en los que los términos están presentes. Y lo que pasa es que si no, para tomar el N, es el N del IDF es el total de documentos que tenemos. O sea, el N del IDF, decime si interpreté bien la pregunta, pero, por ejemplo, en este caso, que si yo quiero saber, por ejemplo, aquel arbusto azul, árbol amarillento, arbusto amarillo azul, árbol azul, amarillento ancestral. Ancestral aparece solo en el último, pero el N sigue siendo 4, o sea, son 4 documentos en que aparece y es N más 1, así que lo que hago es 5 dividido 1. Calculo el IDF de ancestral como el logaritmo de 5. Exacto, los documentos totales. Bueno, sí, decime, Setién. Dale. Estuve haciendo unos parciales y había unos puntos en donde, por ejemplo, después de hacer el índice invertido, te preguntaba indicar cuántas dimensiones elegiría para usar LSI. Esos puntos todavía no los podríamos hacer, ¿no? Porque no vimos la unidad. No, fíjense que hay algunos cuatrimestres que dimos algunos temas que otros cuatrimestres no estamos dando, y ahora con la virtualidad hay algunas cosas que hemos recortado también. Entonces eso puntualmente no, este cuatrimestre no lo podés hacer. No. Bien. Otra pregunta. Sí. Por ejemplo, me dan unos documentos para hacer un índice invertido, ¿no? Sí. Y yo me fijo y veo que P podría ser mayor a 0,5. O sea, P, la probabilidad de que un término esté en un documento, y no me piden que sea búsqueda para frases. Directamente tendría que ser el índice invertido de no colisiones. Exactamente. Cuando no te piden, el único momento en el cual vos podés guardar las ocurrencias cuando P es mayor a 0,5 es cuando necesitas guardar las posiciones, porque no podrías guardar las posiciones de las no ocurrencias, digamos. No tendría sentido, no podrías resolverlo. Pero si vos no necesitas resolver consultas por frase, vos guardás las no ocurrencias. Exactamente. Bien. Y después ya te hago una última pregunta. ¿Cuál sería una buena justificación para usar, por ejemplo, unario sobre los otros dos, una para gamma sobre los otros dos, y delta a partir de qué sería bueno usarlo en vez de gamma? Y mira, eso tenemos, en el apunte había algunos ejemplos. La realidad es que dependiendo de cuáles sean tus máximos, tus números, o sea, si vos tenés unario, va a tener una longitud que si vos tenés números muy bajitos, lo podés usar, pero si esos números empiezan a crecer,
Después, en unario aumentás directamente la cantidad de bits. Entonces, tenés que buscar, yo creo que en el apunte estaba, y no me acuerdo. Hay un pero gráfico en el apunte. sí, me suena mucho que está la tabla. Que sí. te muestra, digamos, cómo evolucionan las longitudes en cada uno de los casos, ¿no? Y después lo que esto tiene es que vos lo llevas a distancias y dependiendo de la cantidad de distancias que tenés que representar, o sea, lo llevas a distancias para representarlo en números bajos, vamos a decir, ¿no? Pero dependiendo de la cantidad, digamos, de número bajo que tenés que representar, te conviene más irte más hacia gamma o bueno, si tenés realmente son pocos valores, capaz que la complejidad te conviene tirarla hacia la otra punta, que sería el caso más simple de unario, ¿no? Pero eso es un poco lo que tenés que analizar. Dependiendo de la cantidad de distancias que tenés que representar, bueno, es más conveniente uno del otro. Como toda cosa que estás comprimiendo, igual te genera procesamiento, ¿viste? Entonces, no es que vos directamente podés agarrar, leer e interpretarlo, sino que tenés que comprimir ese puntero, bueno, y te va generando overhead. Es un poco lo que tenés que pensar o ver ahí y demás, más allá de que en nuestros ejemplos de juguete es un poco, a veces uno no lo ve, ¿no? Pero te genera algún tipo de procesamiento que te genera overhead. Listo. Gracias. De nada. ¿Alguien más quiere aprovechar para hacer preguntas? Con la clase de hoy cerramos este tema. Bueno, han visto en la clase los ejercicios que han visto en la clase, de hecho, son todos ejercicios que hemos tomado en parciales y a nosotros nos parecen representativos de lo que digamos, de lo que damos, de lo que estuvimos dando y de lo que puede llegar a ser un próximo parcialito. Así que si tienen cualquier duda, aprovechen y bueno, se la pueden sacar, la duda. ¿No? Bueno, si no hay dudas, tal vez ya estemos para hacer un... Sí, Sí, perdón, yo tengo una consulta que me está dando vueltas. por favor. Cuando hacemos front coding, ¿tenemos que usar lo de las distancias? Perdón, no entendí. ¿Cómo lo de las distancias? Claro, viste que si, por ejemplo, Los punteros, que tomás distancias en vez de tomar a los documentos, ¿hablas de los punteros a documentos? claro, sí. Sí, es lo mismo. En realidad son dos cosas independientes. Porque vos cuando atacás un problema para construir un invertido tenés que pensar como dos componentes independientes. Por un lado, la representación del léxico. Por otro lado, la representación de los punteros a documentos. Entonces, como alternativa a la representación del léxico para ahorrar espacio, se usa front coding. Pero en paralelo, vos para ahorrar espacio podés calcular las distancias entre documentos en vez de poner los números de documento. Y las dos cosas funcionan, o sea, siguen funcionando, ¿no? Con o sin front coding y siempre con distancias porque en realidad es lo que te conviene. Así que sí, seguís usando distancias. Perfecto, gracias. No. A ver, para. Sí, redondea, se trunca, nunca nos hemos hecho mucho problema por el redondeo. Sí, Mauricio, o sea, redondea a, no sé, 2 dígitos o alguna cosa, no pasa nada. Intentaremos, la intención es que no dé, pero capaz en alguna cosa, pero no te preocupes, eso realmente es lo de menos. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos para hacer un Kahoot de cierre? A ver, voy a entonces abrir. Vamos a hacer un Kahoot de cierre.
A ver, vamos a compartir. Bueno, ahí tienen 235041. Dos, tres, cinco, 041. A ver cómo nos va, ¿eh? Última chance para sumar puntos para índices. No voy a ganar y seguro pierdo. ¿Son compañeros de equipo? No era ya acá. Quedó una música rara hoy. Bueno, 53. ¿Alguien más queriendo entrar? Sí, podríamos calcularlo, Ernesto, tenés razón. 54. ¿Estamos? Estamos clavados en 54. Creo que no hay nadie, ¿no? A ver cuántos estábamos. Go, go, go. Sí, estaba viendo 69. Pero bueno, siempre hay un poquito menos. 54 será y empezamos. TF-IDF, para medir la importancia de un término en conjunto de documentos, ¿qué usamos? ¿Qué fórmula usamos para medir la importancia de un término en un conjunto de documentos cuando estamos trabajando con TF-IDF? Lo hicimos 80 veces hoy. Cualquiera de las anteriores. Bueno, la mayoría fue con esta. Los dos que pusieron n+1 sobre la frecuencia, acuérdense que aplicamos el logaritmo sobre esto. Y esta, posiblemente alguno de los que puso faltaba el paréntesis porque el logaritmo no es de n+1, sino que de todo. Solo esa consideración y... ¿Cualquiera de las anteriores? No, cualquiera de las anteriores no. Pero bueno. Nunca confíen en mí. Nunca confíen. Es traicionero. Bueno, a ver. Melanie, primera. Vamos a ver cómo sigue esto. Les puse bastante tiempo a cada una para que lo puedan pensar. Usando TF-IDF, considerando el IDF de Muro y de Rojo el mismo. Ambos documentos rankean igual para la consulta Muro Rojo. ¿Es verdadero o es falso? Muro Rojo.
¿Qué dicen? ¿Es verdadero o es falso? Con todo lo que hablamos hoy, realmente espero que esta la hagan bien. Es verdadero. Es verdadero. Fíjense que es TF-IDF y no BM25. BM25 puede tener un impacto, la longitud, pero en TF-IDF lo único que le importa es cuántas veces aparece cada término. Y si el IDF es igual, el impacto de ya sea muro o sea rojo va a dar lo mismo. Así que lo único que hace es contar cuántas ocurrencias tiene de uno o del otro, ¿sí? En este caso daba lo mismo. Vamos a ver cómo estuvo esto. GC, celeste y por el punto. Bueno, vamos por los 5 puntos, espero. No por el punto, ¿no? A ver cómo seguimos. En BM25, para indicar la frecuencia del término, ¿qué utilizamos? Esto también lo comentamos, a pesar de que no lo aplicamos, pero lo hemos comentado en la clase, a ver si se acuerdan. No, el segundo, el azul, era el componente de normalización, que ese usamos, pero para tomar la frecuencia, lo que hace es multiplicar la frecuencia en esta fórmula que usa con K, que hablamos que dos valores usuales podían ser 1.2 o 2, y jugamos un poco con qué valor tomaría, si esto es 0, si esto es 1, si esto puede crecer mucho, a qué valores aproximaría esta fórmula. Esta es la fórmula que usa para calcular la frecuencia de M25. A ver, ¿cómo fue? GC se mantiene. Aus M y Bauti Rho lo siguen. Vamos a ver cómo seguimos con esto. Dado los siguientes documentos, y nos da un conjunto de documentos, y tenemos que evaluar cuál de estas opciones es posible o es correcta, ¿no? ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? Sí, lo correcto era el cálculo del IDF. Si aparecen 3 de 4, el IDF no da 0,12, porque no es 3/4 ni ninguna cuenta parecida. Acá está mal tomar que es n más 1 en esta, así que 4 no puede ser, son 4 documentos, pero tenemos que tomar n más 1 para hacer el cálculo. Y los documentos 1 y 4 rankean igual. Ahora tendría que volver a ver cuáles eran los documentos 1 y 4, pero después revisamos el video y no rankeaban igual. Vamos a ver cómo les fue. Bueno, Agus M tomó la punta, GC segundo y Nacho tercero. Era por abajo. Bueno. Era por abajo. Sí, era por abajo. Vamos con la 5. Nos va a dar una fórmula y nos pregunta para cuál de las 4 afirmaciones en relación a esa fórmula son correctas. Y de esto hablamos hoy. Piensen qué es esa fórmula que la mencionamos y apareció ya. Muy bien, eso lo mencionamos hoy. Los que pusieron la amarilla, en realidad no es el componente de normalización, así que no
no pasaba por ahí. Los que pusieron la roja, en realidad en TF-IDF no se usa eso para la frecuencia, se calcula de otra forma, así que tampoco era posible. Y bueno, la última no nos devuelve valores entre 0 y 1, eso no tampoco tenía, no estaba bien, pero uno solo me parece que de apurado eso. GC vuelve a la punta, era por abajo segundo y Agus M tercero. Vamos a la siguiente. Este es un verdadero falso. Usando M25, considerando el IDF de muro y de rojo iguales. Ambos documentos rankean igual. Piensen un poco en lo que dijo Nati hace un rato, ¿no? Sí. Parecida, pero no igual, ¿no? Bueno, pero estaban atentos. Mirá, la mayoría recordó que el anterior era de TF-IDF, el que habíamos visto. Y ahí no tenía en cuenta la longitud. Pero BM25 sí tiene en cuenta. Entonces el documento que es más corto va a rankear mejor. Es un detalle muy importante. Eso. Les tiró un spoiler más temprano. Sí. Les tiraste un spoiler, digo, lo que ¿Viste? venía. No, bueno, pero es importante que puedan tener el concepto de cómo va a funcionar independientemente de los valores, ¿no? O sea, qué es lógico y qué no, porque aparte si uno hace mal una cuenta y sabe que hay algo que no debería ser así, uno puede decir, no, este valor me da esto porque hice mal una cuenta, pero seguro hay un error de cuentas, porque esto así no tiene que dar, porque esto no tiene sentido por tal o cual cosa, y está bueno saber eso, y a los efectos de un examen también está bueno poder decirlo, ¿no? Porque lo tenemos en cuenta. Así que es piola que puedan darse cuenta cómo debería comportarse más allá del valor. Vamos a ver cómo fue. GC se mantiene, AUCM, Bauti Ro, Matiti apareció hoy, no lo había visto. Y Fede Penic. Perdimos a un par. Vamos a ver cómo nos quedan. Creo que nos quedan. Uno, dos. Sí, dos nos quedan. Bueno, dados los documentos y usando TF-IDF para la consulta muro rojo. Determinar cuál de estas es verdadera. Esta estuvo peleada. Esta estuvo peleada. A ver. ¿Qué tenemos? El documento... A ver, ¿cuál era? El documento 3 es más relevante. Es el que tenía muro. Y la clave está en que más allá de la frecuencia, el IDF de muro iba a ser más alto, porque muro aparece solo en un documento. Entonces, como muro aparece solo en un documento, el IDF de muro va a ser más alto que el de los demás, ¿sí? Que el de rojo. Y como la frecuencia de todos no era 1 en realidad, el documento que tiene el término muro iba a quedar mejor rankeado que los que tenían el término rojo. De 1 y de 3 no me acuerdo cuál era de 3. Ah, no, de 3 no rankeaba igual porque uno tenía muro y uno tenía rojo. Y de 4 rankea mejor que de 1 tampoco porque los dos tenían rojo y como no tienen en cuenta las longitudes, lo único que va a tener en cuenta
en la frecuencia, los dos aparecía una sola vez y el IDF de rojo es el mismo, entonces es único, entonces los dos iban a terminar rankeando igual. Y en la una era la más evidente que no era, porque había documentos que no tenían ni muro ni rojo, y esos documentos no rankean. Y acá estaban listados todos. Entonces, sabemos que si hay algún documento que no tiene ninguno de los términos, no debería estar en ranking. Entonces, bueno, en este caso la 4 tampoco, la roja tampoco era posible, ¿no? A ver cómo fue. Matiti pasó al frente. GC, Melanie, que había estado primera al principio, volvió a aparecer. Tenemos a Agus M en cuarto lugar. Y prepárense porque esta creo que es la última. Y vamos a ver cómo nos va. Todos los siguientes documentos, al intentar resolver la consulta auto con BM25, ¿qué ocurre? ¡Qué suspiro! Tampoco es tan trágico. Y ese gran final. Ese gran final, pero no deja de ser un cajón de datos, ¿no? Bueno, hay que ponerle un poco de... No es para tirarnos abajo, pero tampoco... Un poco de pimienta a esto. Tuvo un día muy largo. Sí, de alguna es forma verdad. tiene que terminar el Fue día. lunes y largo. Bueno, ¿cuál es verdad? El 4 rankeaba último, el 4 era el más largo. Todos tenían el mismo término con frecuencia 1. Entonces, como todos los documentos tenían el mismo término con frecuencia 1, el IDF era el mismo, ¿no? Para todos, porque era el mismo término. La frecuencia era la misma, porque, bueno, era frecuencia 1, todos aparecía una vez. Lo único que variaba era la longitud de los documentos. El 1 tenía un término, el 2.2, el 3.3 y el 4.4. Entonces, para BM25, que sí tiene en cuenta las longitudes, el documento 4 era el más penalizado porque tenía una ocurrencia, pero 4 términos. Entonces, seguramente el documento 4, sin saber las cuentas, sabemos que rankeaba último. Todos rankeaban iguales, no. El orden de los documentos de 4, de 3, de 2, de 1 no es exactamente el inverso. De 1, de 2, de 3, de 4 era el orden en que iban a aparecer rankeados. Obtengo el ranking, usan el mismo ranking que en TF y DF, eso tampoco, porque más allá de que sea todos con frecuencia 1 y sea un único término, BM25 normaliza. Así que la respuesta correcta era que el documento 4 iba a rankear último, ¿sí? Por suerte, la mayoría contestó eso y ahora nos deja al gran final. A ver cómo quedó. Por el punto. A ver. Bueno, muy bien. Por el punto tercero, Matiti segundo y GC primero. Ahora voy a necesitar que me pasen los nombres. Acá, Ahí ya están, ya los tenemos a los 3. Sí, a Matiti lo tenemos, o sea, compite siempre. Ahí va. Y por el punto fue por 2 puntos al final. Muy bien. Y por el punto, a ver, se me escaparon. Bueno, entonces Gonzalo terminó con 5 puntos.
Matías con 3 y Tomás con 2. Y fue por el punto, pero terminó con doble. No, Capre, todo suma, por supuesto. Bueno, entonces, si no hay más consultas, creo que con esto cerramos la clase de hoy. Practiquen para el parcialito y cualquier cosa nos consultan, ¿sí? Pero tengan bastante en cuenta las cosas que vimos. Tengan en cuenta siempre que arman estructuras que permitan hacer una búsqueda sobre esa estructura. Mantengan ese cuidado a esas cosas que son realmente importantes y son errores bastante comunes, a pesar de que suena repetitivo, lo repetimos porque sigue pasando. Así que bueno, tengan en cuenta todo eso y practiquen y cualquier cosa nos consulten.